Hola, que la paz de Dios llene tu corazón en este momento. Me alegra profundamente que estés aquí, que hayas decidido detener todo lo demás para escuchar una palabra que no es de un hombre, sino basada en la palabra viva de Dios. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Si este tipo de contenido edifica tu vida, si sientes que Dios te habla cuando estudias la Biblia de esta manera, suscríbete ahora mismo al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta en este video. Cuando haces eso, no solo ayudas a que este mensaje llegue a más personas, sino que te unes a una familia espiritual que quiere mantenerse firme y despierta en medio de un mundo que se está hundiendo en tinieblas. Comparte este video con alguien que sabes que necesita una palabra clara, bíblica y sin miedo sobre los tiempos que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos prefieren evitar, pero que la Biblia pone frente a nuestros ojos de forma contundente. La iglesia en los últimos tiempos, no el mundo en los últimos tiempos, no la política en los últimos tiempos, sino la iglesia, el pueblo que dice conocer a Dios, el pueblo que canta, ora, predica y se congrega. ¿Qué va a pasar con la iglesia cuando el mundo esté completamente sumergido en confusión espiritual, doctrinal, moral y cultural? ¿Cómo quiere Dios que vivamos cuando la oscuridad sea tan espesa que la mayoría ya no sepa distinguir entre verdad y mentira, entre luz y sombra, entre lo santo y lo profano? La Biblia no nos dejó a ciegas. Dios nunca ha sido un Dios de improvisación. Él anunció con siglos de anticipación el panorama que hoy estamos viendo aparecer frente a nosotros. El profeta Isaías en el capítulo 60 describe un cuadro impresionante. Habla de una tierra cubierta de tinieblas y de naciones envueltas en oscuridad, pero al mismo tiempo declara que sobre el pueblo de Dios se levantará una gloria distinta, una luz que no depende de la política, ni de la economía, ni de las circunstancias externas. Cuanto más densa sea la noche, más evidente será la lámpara que se atreva a encenderse. Cuando Jesús dijo que nadie enciende una lámpara para esconderla, sino para ponerla en alto, estaba hablando de ti, de mí, de todos los que un día entendimos que seguirle no es un hobby religioso, sino una misión en medio de un mundo hostil. Y si alguna generación fue llamada a levantar esa lámpara en medio de la oscuridad, es la nuestra. No naciste por accidente en este siglo, no estás escuchando este mensaje por casualidad. Dios sabía muy bien en qué tiempo ibas a vivir, en qué cultura, en qué país, en qué ambiente familiar, y aún así decidió llamarte, salvarte y colocarte como una luz en medio de la confusión generalizada. Pero antes de hablar de la estrategia de Dios para su iglesia, necesitamos reconocer la realidad espiritual de este tiempo. No sirve de nada cerrar los ojos y repetir frases positivas como si eso cambiara el diagnóstico bíblico. El mundo no va a terminar iluminado, pacífico y armonioso por el esfuerzo humano. La Escritura es clara. Las tinieblas crecerán, la confusión aumentará, la mentira se vestirá de verdad, las ideologías reemplazarán el sentido común, la ciencia será usada para justificar el pecado y no para glorificar al Creador. Y en medio de todo eso, habrá iglesias que se acomodarán al sistema y otras que se purificarán y se consagrarán como nunca antes. Jesús mismo advirtió que en el final de los tiempos la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se enfriaría. No estaba hablando de la gente que nunca ha pisado una congregación, estaba hablando de aquellos que conocen la palabra, que han cantado himnos o alabanzas, que han visto milagros, que han experimentado la presencia de Dios, pero que se dejarán arrastrar por la presión del ambiente, por el cansancio espiritual, por la decepción, por las heridas no sanadas, por el orgullo o por el simple descuido del corazón. El mayor peligro de este tiempo no es que el mundo esté lejos de Dios, eso siempre ha sido así. El verdadero peligro es que la iglesia se parezca cada vez más al mundo y cada vez menos a Cristo. El profeta Isaías describe una tierra enferma, quebrada, contaminada, no solamente por guerras, crisis económicas o injusticias sociales, sino por algo más profundo, por una desconexión total entre las normas de Dios y la forma en que los hombres quieren organizar su vida. Cuando la humanidad decide redefinir lo que Dios ya definió, el resultado es inevitable, confusión. Cuando se cuestiona lo que Dios estableció en la creación, se distorsiona la identidad más básica del ser humano. Se llega al punto de llamar sabiduría a lo que es locura, progreso a lo que es destrucción y libertad a lo que es esclavitud disfrazada. Sin embargo, en medio de este panorama tan oscuro, la palabra de Dios anuncia que habrá un grupo diferente. La Biblia los llama entendidos.
No son los más famosos, ni los más influyentes en redes sociales, ni los que tienen más títulos académicos. Son hombres y mujeres que prestan atención a lo que Dios dice, que escuchan la voz del Espíritu Santo por encima del ruido del mundo, que no se dejan arrastrar por cada tendencia ideológica de moda, sino que filtran todo a través de las Escrituras. El libro de Daniel declara que esos entendidos resplandecerán como el firmamento y que los que enseñen justicia a muchos brillarán como estrellas por toda la eternidad. Esos entendidos no son superhéroes espirituales, son personas que han decidido tomar en serio la palabra de Dios. Moisés le dijo al pueblo que la verdadera sabiduría y la verdadera inteligencia no consistían en acumular información, sino en guardar y practicar los mandamientos. Quien obedece lo que Dios dice se vuelve alguien que discierne, que ve lo que otros no ven, que percibe dónde está el peligro, dónde está la bendición, que entiende el tiempo que está viviendo y no se deja manipular por discursos vacíos. Y esa es exactamente la clase de iglesia que Dios está levantando para este tiempo final. No una iglesia superficial, sino un pueblo que conoce la Biblia, que vive lo que predica y que no negocia la verdad por aceptación social. Pero antes de hablar de los desafíos concretos de la iglesia en los últimos tiempos, tenemos que responder una pregunta básica. ¿Qué es la iglesia? Porque si no entendemos lo que somos, no vamos a entender lo que Dios espera de nosotros. La iglesia no es un edificio, ni un estilo musical, ni una denominación, ni una marca registrada. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento describe a un grupo de personas llamadas fuera, sacadas de la forma de pensar y vivir del sistema, separadas para Dios en medio de la misma sociedad, pero con un corazón que ya no pertenece a ese sistema. Cuando Dios llamó a Abraham, no le presentó un plan detallado con mapas, fechas y garantías humanas. Le dijo simplemente que saliera, que dejara su entorno, sus ídolos, su seguridad cultural y que confiara en la voz de aquel que lo guiaba. Muchos siglos después, Jesús oró al Padre diciendo que sus discípulos no eran del mundo, aunque vivían en él. Eso significa que el cristiano se convierte en un extranjero espiritual. Sigue trabajando, estudiando, formando familia, pagando cuentas y enfrentando problemas, pero en el fondo sabe que no pertenece a este sistema. Siente que su verdadera patria está en otro lugar. Eso produce tensión, pero también produce una libertad que nadie puede entender fuera de Cristo. Esta visión cambia totalmente la perspectiva de lo que significa congregarse. Ir a la iglesia no es cumplir un ritual social ni calmar la conciencia. Es reunirse con otros que han sido llamados fuera, con otros que comparten la misma fe, la misma esperanza y el mismo Señor, para adorar, aprender, exhortarse, corregirse y fortalecerse mutuamente. Somos un cuerpo, no una multitud anónima. Cada uno tiene un lugar, una función, un llamado. Y precisamente porque somos cuerpo, la manera en que enfrentamos los últimos tiempos no puede ser individualista. Nadie está llamado a sobrevivir solo, aislado, desconectado del resto del pueblo de Dios. Al mismo tiempo, Jesús dejó claro que no le pidió al Padre que nos sacara del mundo, sino que nos guardara del mal. Eso significa que la iglesia no puede esconderse ni encerrarse en burbujas religiosas. Tiene que caminar por el desierto de este mundo con la conciencia de que está en territorio hostil, pero sabiendo que no avanza sola. Igual que Israel fue protegido, alimentado y guiado en medio del desierto, así la iglesia verdadera será sostenida en medio del caos final. Dios nunca prometió un camino cómodo, prometió su presencia. No prometió ausencia de batalla, prometió victoria para los que perseveran. Mientras entiendes esto, tal vez comienzas a mirar tu propia vida desde otra perspectiva. Quizá te das cuenta de que durante mucho tiempo has tenido a Dios en un segundo o tercer lugar. Trabajas, comes, te diviertes, haces planes, te preocupas, te ilusionas, pero la palabra de Dios ocupa los ratos libres, los minutos de sobra, el tiempo cuando ya no tienes energía para nada más. Y sin darte cuenta, te has ido pareciendo al mundo en tus prioridades, aunque no lo quieras reconocer. Jesús dijo que en los tiempos de Noé la gente comía, bebía y se casaba. No mencionó pecados escandalosos, mencionó cosas normales. El problema no eran las cosas en sí, sino el hecho de que todo eso se vivía sin tener en cuenta a Dios. Esa es la marca de esta generación. No es que la gente no tenga actividades, metas o sueños, es que vive como si Dios no existiera o como si fuera irrelevante. Por eso tantos se sienten perdidos, aunque tengan dinero, estudios, tecnología, entretenimiento y acceso a todo. La confusión no se resuelve con más información, sino con revelación espiritual.
Y esa revelación comienza cuando vuelves a la Biblia no como un libro religioso más, sino como la voz viva de Dios para tu vida. Si hasta ahora has escuchado todo esto y algo en tu interior se está moviendo, no lo ignores. Es el Espíritu Santo llamándote a despertar, a dejar la indiferencia, a volver a poner a Cristo en el centro. Dios no está buscando expertos, está buscando corazones sinceros que estén dispuestos a dejar que su palabra corrija, limpie y renueve cada área de su vida. Una iglesia fuerte en los últimos tiempos no se construye con espectáculos, se edifica con personas que toman en serio la presencia de Dios en lo cotidiano. Quédate conmigo, porque ahora vamos a profundizar mucho más en cómo se ve en la práctica esa iglesia entendida que permanece firme y luminosa en medio de la oscuridad creciente de estos tiempos que estamos viviendo. Cuando comenzamos a mirar el mundo desde la perspectiva bíblica, entendemos que nada de lo que está ocurriendo sorprende a Dios. La confusión moral, la crisis de identidad, la corrupción en la política, la manipulación de la ciencia, el colapso de la ética y el relativismo que invade las universidades y los medios de comunicación ya estaban anticipados. Pero lo realmente delicado no es solo lo que pasa afuera, sino lo que está comenzando a filtrarse dentro del pueblo que dice seguir a Cristo. La Escritura advierte que en los últimos tiempos no solo habrá tinieblas sobre las naciones, sino también tibieza y engaño dentro de muchos que se llaman iglesia. Jesús habló de falsos maestros, falsos profetas, apariencias de piedad sin poder, mensajes agradables al oído pero vacíos de verdad. Advirtió que muchos serían engañados no por el ateísmo declarado, sino por un cristianismo adulterado, cómodo, superficial, donde Cristo es mencionado pero no obedecido. Una de las mayores trampas de este tiempo es confundir actividad religiosa con vida espiritual genuina. Se pueden llenar auditorios, organizar eventos, producir música, multiplicar transmisiones en vivo y al mismo tiempo perder la esencia de lo que significa ser cuerpo de Cristo. Se pueden tener sermones bien estructurados, plataformas tecnológicas impresionantes y agendas llenas. Mientras el corazón se enfría, la conciencia se acomoda y el mensaje de la cruz se diluye hasta convertirse en un simple eslogan. Por eso es tan importante volver al fundamento, volver a preguntarnos con honestidad qué es la iglesia según Dios y no según las costumbres que hemos heredado. Cuando el Nuevo Testamento usa la palabra que traducimos como iglesia, está describiendo a una comunidad de personas que han sido arrancadas del dominio de las tinieblas para ser trasladadas al reino del Hijo amado. No es un club espiritual, no es un grupo de autoayuda, no es una organización con fines meramente sociales. Es un pueblo rescatado, comprado con sangre, separado para Dios en medio de una generación torcida. Esto significa que nadie entra a la verdadera iglesia simplemente por asistir a reuniones. La entrada no se gana por tradición familiar, ni por emoción, ni por simpatía con un predicador. La iglesia comienza cuando una persona se encuentra de verdad con Jesucristo, reconoce su pecado, se rinde ante Él, recibe por la fe el perdón de sus faltas y nace de nuevo. A partir de ese momento, algo sobrenatural ocurre en lo invisible. El Espíritu Santo toma esa vida y la une espiritualmente a Cristo. Esa unión no es una teoría, es una realidad espiritual que cambia para siempre la condición del alma. Esa nueva realidad es la base para entender todo lo demás. Quien está unido a Cristo ya no pertenece al reino de las tinieblas, aunque viva físicamente en un mundo gobernado por el príncipe de este siglo. Quien ha sido injertado en el cuerpo de Cristo deja de ser simplemente un individuo para convertirse en miembro de algo mucho más grande. Y precisamente porque la iglesia es un cuerpo, cada parte importa. No todos tienen la misma función, ni el mismo don, ni el mismo llamado, pero todos son necesarios. Esta visión contrasta radicalmente con la mentalidad consumista que se ha infiltrado en muchos ambientes. Cuando el cristiano se convierte en un consumidor de servicios religiosos, deja de verse como parte de un cuerpo y empieza a evaluarlo todo según su comodidad personal. Escoge congregaciones como quien escoge restaurantes según lo que le gusta, sin preguntarse qué lugar le está ofreciendo Dios para servir, crecer, corregirse y ser de bendición a otros. Y esa actitud egoísta es un terreno fértil para el enfriamiento espiritual. Los últimos tiempos estarán marcados por una lucha interna en la iglesia entre dos tipos de creyentes. Por un lado, aquellos que se conforman con un cristianismo superficial,
que se dejan llevar por las emociones y por mensajes que no incomodan, que rechazan todo, llamado al arrepentimiento profundo y a la santidad. Por otro lado, aquellos que, aunque no son perfectos, tienen hambre de verdad, necesitan escuchar la palabra tal como es, aceptan la corrección, anhelan vivir consagrados y no quieren traicionar a aquel que los salvó. Esa división no siempre será visible externamente. Durante un tiempo pueden convivir en los mismos lugares, cantar las mismas canciones y escuchar los mismos sermones. Pero llegará el momento en que la presión externa, la persecución velada o abierta, las exigencias del sistema y las condiciones del mundo pondrán a prueba lo que cada uno tiene dentro. Y será entonces cuando se manifestará quién construyó su fe sobre la roca de la palabra y quién la edificó sobre la arena de las emociones. Para prepararnos es crucial que recuperemos el valor de la palabra de Dios en la vida diaria. No como un accesorio religioso, sino como la autoridad suprema sobre nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras prioridades y nuestra manera de pensar. Cuando lees la Biblia con fe y obediencia, no estás haciendo un ejercicio intelectual, estás permitiendo que la voz del Creador confronte tus ideas, sane tus heridas, derribe tus mentiras internas y te forme a la imagen de Cristo. Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Eso significa que cada vez que te expones a la Escritura con un corazón abierto, algo ocurre dentro de ti, aunque no lo notes inmediatamente. Igual que una semilla enterrada bajo la tierra, la palabra comienza a actuar en lo oculto, rompe estructuras internas, genera raíces, empuja hacia la luz. Con el tiempo, los frutos se vuelven visibles. Cambia tu carácter, cambia tu manera de reaccionar, cambia tu forma de ver el pecado, cambia tu escala de valores. En contraposición, cuando la Biblia se relega a un segundo plano, la iglesia se vuelve vulnerable a todo tipo de engaños. Doctrinas distorsionadas, mensajes centrados en el hombre, evangelios que prometen solo bienestar material, interpretaciones que acomodan el texto para justificar deseos y no para someterlos. En ese ambiente, lo emocional reemplaza a lo espiritual. Se confunde ruido con presencia de Dios, activismo con obediencia, manifestaciones externas con transformación interior. Por eso es tan urgente que cada creyente recupere el hábito de encontrarse a solas con la palabra. No basta con escuchar predicaciones 1 o 2 veces por semana. La comida que recibes un día no te sostiene todo un mes. De la misma manera, tu espíritu necesita ser alimentado continuamente. El enemigo no descansa. El sistema no deja de bombardear tu mente con ideas contrarias a Dios. Solo una vida arraigada en la Escritura puede resistir la presión constante de una cultura que está en abierta rebelión contra su Creador. Al mirar la historia bíblica encontramos un patrón repetido. Cada vez que el pueblo de Dios se aleja de la palabra, se confunde, se mezcla con las costumbres de las naciones, adopta sus ídolos y termina esclavizado. Pero cada vez que alguien decide volver a las Escrituras, humillarse, confesar el pecado y ajustar la vida a lo que Dios dice, comienza un proceso de restauración. No siempre fue la mayoría la que respondió. A veces fue un pequeño remanente, un grupo reducido que decidió permanecer fiel. Ese remanente es el modelo de la iglesia entendida que Dios levanta en los últimos tiempos. La pregunta que surge entonces es muy personal. ¿A qué tipo de iglesia quieres pertenecer? ¿A un cristianismo de apariencia, cómodo, mezclado con el mundo, preocupado por mantener una imagen espiritual mientras negocia en secreto con el pecado? ¿O a una iglesia que sabe que el tiempo es corto, que Cristo viene, que el engaño aumentará y por eso escoge la senda estrecha de la obediencia, aunque cueste lágrimas, renuncias, incomprensiones? Seguir a Cristo en los últimos tiempos no será cada vez más fácil, será cada vez más costoso, pero al mismo tiempo será cada vez más glorioso. Cuanto más se enfríe el amor de la mayoría, más brillará la entrega de aquellos que no se venden. Cuanto más se comprometan los principios en muchos lugares, más evidente será la autenticidad de quienes guardan la palabra, aunque eso les cierre puertas. Cuanto más se relativice la verdad, más poderosa será la vida de aquellos que se mantienen firmes sobre lo que Dios ha dicho. Esto no significa que la iglesia fiel sea perfecta. No se trata de una élite espiritual sin errores.
Se trata de personas que han aprendido a vivir en arrepentimiento continuo, que reconocen sus fallos, que piden perdón, que se corrigen unos a otros, que no justifican su pecado, sino que lo llevan a la cruz. Esa actitud humilde es una de las marcas más claras de una comunidad sana en tiempos de confusión. Donde no hay arrepentimiento real, lo que hay es orgullo religioso disfrazado de espiritualidad. Al mismo tiempo, la iglesia en los últimos tiempos debe recuperar el entendimiento de que su ciudadanía principal no está en este mundo. Cuando comprendes que tu patria está en los cielos, tu manera de relacionarte con la política, la economía y la cultura cambia. Dejas de depositar tu esperanza en gobernantes, sistemas o ideologías. Dejas de pensar que el problema se resolverá con un nuevo presidente, un nuevo partido o una nueva ley. Entiendes que la raíz del caos es espiritual y que solo una obra de Dios en el corazón humano puede traer verdadera transformación. Esto no significa desinterés por la realidad social. Al contrario, la iglesia fiel se convierte en sal y luz justamente porque no está esclavizada a ninguna agenda humana. Puede denunciar el pecado, venga de donde venga, porque no idolatra a ningún líder terrenal. Puede practicar la justicia, la misericordia y la verdad sin esperar aplausos, porque vive para agradar a Dios y no a los hombres. En un mundo polarizado, la iglesia que pertenece a Cristo se mantiene por encima de las trincheras ideológicas y se alinea solo con el reino de Dios. Toda esta comprensión nos lleva a una conclusión inevitable. Si queremos permanecer firmes en la recta final de la historia, no basta con llevar un nombre cristiano ni con haber tenido experiencias espirituales en el pasado. Necesitamos una fe viva, actual, alimentada, probada. Una fe que se exprese en decisiones concretas, en renuncias verdaderas, en obediencias específicas. Una fe que no solo canta que Cristo es el Señor, sino que le entrega el control real de su tiempo, sus recursos, sus relaciones y sus planes. Si en tu interior sientes que Dios te está confrontando, no lo tomes como condenación, sino como una muestra de su amor. Él no te habla para aplastarte, te habla para despertarte. No quiere que seas arrastrado por la corriente de este mundo, no quiere que tu amor se enfríe, no quiere que tu vida sea una religión vacía mientras el reloj profético avanza. Quiere volver a ser el centro de todo lo que eres y haces. Y cuando una persona, una familia, una congregación vuelve a poner a Cristo en el lugar que le corresponde, todo comienza a ordenarse. No significa que desaparezcan los problemas, pero desaparece la confusión. Comienzas a ver con claridad. Sabes qué decisiones tomar, sabes qué puertas cerrar, sabes qué voces dejar de escuchar, sabes qué amistades ya no puedes alimentar, sabes en qué lugar debes servir. Tu vida adquiere sentido en medio del caos general. Desde ahí, desde esa decisión de volver a la esencia, se abre un camino profundo para entender cómo la iglesia verdadera caminará en este tiempo final con poder, con pureza y con enfoque, mientras el mundo se sigue hundiendo en oscuridad. Y ese es el camino que necesitamos seguir desarrollando en lo que viene a continuación. Al comprender la identidad de la iglesia y el llamado de Dios para su pueblo en medio de la oscuridad creciente, es necesario dar un paso más profundo. No basta con saber quiénes somos en teoría. Lo que determina la solidez de un creyente en los últimos tiempos no es la información que almacena, sino la transformación que permite en su vida. Y es aquí donde entramos en una de las revelaciones más poderosas del Nuevo Testamento, la unión espiritual con Cristo. Cuando alguien recibe al Señor con fe sincera, ocurre algo invisible que trasciende cualquier emoción momentánea. El Espíritu Santo toma esa vida, la separa del reino de las tinieblas y la incorpora al cuerpo de Jesucristo. Esto significa que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que nos rescató. Esa unión es tan real que la Biblia se atreve a decir que hemos muerto con Cristo, que hemos sido sepultados con Él y que hemos resucitado para una vida completamente nueva. No es poesía, no es simbolismo, es una realidad espiritual que determina el destino eterno de cada persona. Muchos creen que seguir a Cristo consiste únicamente en cambiar ciertas conductas externas, dejar ciertos hábitos o adoptar una nueva moralidad. Pero el Evangelio no comienza con mejoras superficiales, comienza con una muerte. La muerte del viejo hombre, de esa naturaleza inclinada al pecado, de esa independencia orgullosa que siempre quiso vivir sin Dios. Y así como nadie puede resucitar sin haber muerto, nadie puede experimentar la vida nueva en Cristo sin haber entregado primero su vida antigua en la cruz.
Aquí radica el problema de muchos en estos tiempos finales. Han recibido información sobre el Evangelio, han escuchado predicaciones, han repetido oraciones, pero nunca han permitido que Cristo los crucifique junto con Él. Quieren la resurrección sin la muerte, quieren el poder sin la obediencia, quieren las promesas sin la entrega. Y cuando la fe es solo intelectual o emocional, en los días de prueba se derrumba. Lo que no ha sido transformado en lo profundo del corazón no podrá resistir la presión espiritual que viene sobre el mundo. Por eso el apóstol Pablo insiste tanto en esta verdad. Para él, la vida cristiana no era un intento constante por agradar a Dios mediante esfuerzos humanos, sino el reconocimiento de que Cristo vive en nosotros. Esa es la diferencia entre la religión y el Evangelio. La religión dice, intenta ser mejor. El Evangelio dice, permite que Cristo sea tu vida. La religión exige obras para alcanzar a Dios. El Evangelio declara que Dios descendió para unirse a nosotros. La religión produce orgullo o frustración, el Evangelio produce libertad. Cuando entiendes esto, tu vida espiritual cambia completamente. Ya no lees la Biblia para acumular conocimiento, la lees para alimentar la vida de Cristo en ti. Ya no oras para cumplir un ritual, oras porque tu espíritu necesita respirar la presencia de Dios. Ya no sirves para obtener reconocimiento, sirves porque Cristo te ha dado un corazón nuevo. Ya no buscas el aplauso de la gente, buscas la aprobación del Señor. La unión con Cristo se convierte en el centro de todo. Esa realidad también explica por qué el enemigo ataca con tanta fuerza la identidad y la mente del creyente. Si logra que olvides quién eres en Cristo, te volverás vulnerable a sus mentiras. Si logra convencerte de que sigues siendo el mismo de antes, te arrastrará nuevamente al pecado del que fuiste liberado. Si logra que bases tu fe en emociones cambiantes, te derrumbará cuando lleguen los días oscuros. Por eso la Escritura repite una y otra vez que debemos renovar nuestro entendimiento, recordar la obra de Cristo, establecer nuestra fe no en sentimientos sino en la verdad eterna. Cuando el Espíritu Santo nos une a Cristo, también nos entrega dones y funciones dentro del cuerpo. Ningún creyente está sin propósito. Nadie fue salvado para ocupar una silla. Nadie fue llamado para ser espectador. Todos tienen una parte en la misión. Algunos enseñan, otros exhortan, otros sirven, otros administran, otros interceden, otros evangelizan. Y cuando cada uno ocupa su lugar, la iglesia se vuelve una fuerza imparable, incluso en medio del caos mundial. Pero cuando los dones son descuidados, cuando la iglesia se vuelve pasiva, cuando el pueblo se acostumbra a recibir sin dar, a escuchar sin obedecer, a exigir sin comprometerse, el cuerpo se debilita. Y en los últimos tiempos, ese debilitamiento será el punto de entrada para muchos engaños, porque una iglesia que no ejerce sus dones se vuelve vulnerable. Una iglesia sin discernimiento acepta cualquier enseñanza. Una iglesia sin convicción se adapta al sistema. Una iglesia sin oración pierde autoridad espiritual. Esa es la razón por la cual Dios está purificando a su iglesia en esta generación. No es casualidad que tanta presión esté llegando al mundo. No es casualidad que muchas estructuras religiosas estén colapsando. No es casualidad que las ideologías se multipliquen y que la verdad esté siendo ridiculizada. Dios está separando a los que le buscan por convicción de los que le siguen por costumbre. Está permitiendo que la oscuridad avance para que la luz sea evidente. Está sacudiendo todo lo que puede ser sacudido para que permanezca solo lo que está fundado en Cristo. La purificación no siempre es cómoda. A veces Dios permite que caigan máscaras, que relaciones se rompan, que proyectos se detengan, que ídolos personales queden expuestos, no para destruirte, sino para limpiarte, no para avergonzarte, sino para fortalecerte, no para castigarte, sino para prepararte para una vida más profunda con Él. Los últimos tiempos no son un peligro para quienes están arraigados en Cristo. Son una oportunidad para demostrar que la fe verdadera no depende de circunstancias favorables, sino del Dios que nunca cambia. Sin embargo, la purificación no solo ocurre a nivel personal, también ocurre a nivel colectivo. Dios está levantando un remanente en cada nación, personas que no negocian sus convicciones aunque el costo sea alto. Gente que no se deja seducir por mensajes diluidos ni por evangelios que prometen prosperidad sin arrepentimiento. Gente que ama la verdad aunque duela, que se somete a la disciplina de Dios, que vive en santidad no por apariencia sino por gratitud.
Ese remanente será la columna espiritual en los días finales, un testimonio vivo de la fidelidad de Cristo. Es importante comprender que este remanente no necesariamente será la mayoría. En la Biblia, las multitudes casi nunca fueron fieles, pero bastaba un pequeño grupo rendido a Dios para cambiar el rumbo de una nación. Basta una iglesia despierta para alumbrar una ciudad. Basta un creyente lleno del Espíritu Santo para transformar un hogar. La fidelidad nunca ha dependido del número, sino de la entrega. Al llegar a este punto, debemos detenernos y examinar nuestro propio corazón. ¿Estamos viviendo una fe edificada en Cristo o una fe basada en emociones pasajeras? Nuestra relación con Dios depende de la comodidad o de la convicción. ¿Seguimos a Cristo por lo que esperamos recibir o porque Él es digno de ser seguido? ¿Somos parte del remanente que se purifica o de la multitud que se acomoda? Estas preguntas no están diseñadas para condenar, sino para despertar. Dios no busca cristianos perfectos, busca cristianos sinceros. No espera que nunca caigas, espera que nunca dejes de levantarte. No requiere que entiendas todo, requiere que confíes en Él. Y cuando un corazón se rinde de verdad, Dios comienza una obra que ningún poder del mundo puede detener. Todo esto nos lleva a una verdad imprescindible. La iglesia en los últimos tiempos no podrá sobrevivir sin profundidad espiritual. El entretenimiento no bastará. Las emociones no bastarán. Los programas no bastarán. La única iglesia que permanecerá será aquella que vive de rodillas, que se alimenta de la palabra, que se humilla ante Dios, que sabe discernir la voz del Espíritu Santo en medio del ruido y que camina con propósito mientras el mundo se derrumba espiritualmente. Y cuando esto comienza a entenderse, surge una pregunta inevitable que abre la puerta a lo que viene. ¿Cómo luce en la práctica diaria una iglesia verdaderamente preparada para enfrentar la recta final de la historia humana? La respuesta nos llevará todavía más profundo. ¿Continuamos? Comprender qué significa estar espiritualmente preparado no es solo un concepto teórico, es una urgencia que se vuelve más evidente cada día. Mientras el mundo se adentra en una confusión creciente, la iglesia tiene dos caminos: endurecerse o despertarse. Y la diferencia entre uno y otro no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la condición interna del corazón. La preparación para los últimos tiempos no consiste en almacenar información profética, sino en encarnar el carácter de Cristo en medio de una generación que ha olvidado lo sagrado. Una iglesia preparada no es aquella que acumula conocimiento bíblico sin transformación. Es aquella cuyos miembros han aprendido a escuchar la voz de Dios por encima del ruido del mundo. Una iglesia lista para enfrentar el tiempo final es una iglesia que se ha tomado en serio la santidad, no como un adorno moral, sino como un estilo de vida. Una iglesia lista es aquella que entiende que la oración no es un acto opcional, sino la respiración espiritual que sostiene nuestra existencia. Es una comunidad donde cada decisión se filtra a través del discernimiento y donde cada paso se da bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando hablamos de discernimiento, no nos referimos a una intuición superficial, sino a la capacidad espiritual de distinguir entre lo que viene de Dios y lo que viene disfrazado de luz. En estos tiempos muchas voces intentarán parecer veraces, muchas ideologías se vestirán de compasión, muchas corrientes prometen libertad mientras siembran esclavitud. Una iglesia sin discernimiento será presa fácil de cualquier filosofía que prometa paz sin verdad o progreso sin justicia espiritual. Una iglesia discernida no se mueve por emociones colectivas, sino por convicciones que brotan de una comunión profunda con el Señor. Y aquí entramos en uno de los desafíos más serios de esta generación. El mundo moderno ha convertido la fe en una experiencia superficial, en un producto más dentro del consumo espiritual. Muchos buscan mensajes que los animen, pero evitan los que confrontan. Quieren esperanza sin arrepentimiento, quieren consuelo sin obediencia, quieren promesas sin compromiso, pero un discípulo auténtico no negocia la verdad por comodidad. La cruz no se adapta al gusto del cliente, la cruz transforma al que se rinde ante ella. A lo largo de la historia, cada vez que la iglesia se ha enfriado, Dios ha levantado un remanente capaz de sostener la luz mientras todos los demás cedían. Ese remanente siempre ha sido pequeño en número, pero inmenso en fidelidad. No necesitaban plataforma ni reconocimiento. Su fuerza provenía de la intimidad con Dios. Y esa misma intimidad es lo que determinará si una persona permanecerá firme en medio del caos espiritual que se está formando ante nuestros ojos.
Hay una verdad que muchos ignoran. No es el mundo el que define el nivel espiritual de la iglesia. Es la iglesia la que determina cuánto influye el mundo en ella. Cuando los creyentes pierden el sentido de eternidad, comienzan a vivir para lo inmediato. Cuando pierden el temor reverente hacia Dios, aceptan cualquier cosa que suene razonable. Cuando pierden la comunión diaria con el Espíritu Santo, confunden su propia voz con la de Dios. Por eso, una iglesia preparada es una iglesia despierta. Y una iglesia despierta es aquella que reconoce que los tiempos finales no se enfrentan con entretenimiento espiritual, sino con convicciones inamovibles. Una de las señales más claras de madurez espiritual es la capacidad de soportar presión sin desviarse del propósito. En los próximos años, la iglesia enfrentará presiones sociales, ideológicas, éticas y espirituales que intentarán forzarla a renunciar a su identidad. Por eso, Dios está formando cristianos que no dependen del aplauso de la gente ni del ambiente emocional de las reuniones. Él está formando personas cuyo fundamento es tan sólido que no necesitan aprobación humana para mantenerse en pie, hombres y mujeres que saben que la verdad no cambia aunque todo el mundo la rechace. Y en esta dimensión encontramos un aspecto profundo que pocas veces se menciona. La iglesia del final no será conocida por su tamaño, sino por su profundidad. Los templos llenos no son garantía de salud espiritual. Las multitudes pueden moverse por curiosidad o emoción, pero el remanente se mueve por convicción. Y cuando llegue la prueba, solo quedarán de pie aquellos cuya fe no depende de los beneficios que reciben, sino de la relación que han cultivado con Dios. Es necesario entender que la madurez espiritual no llega automáticamente con el tiempo. Llega mediante la renuncia constante a la vieja naturaleza. Llega mediante la disciplina diaria de guardar el corazón. Llega a través de decisiones pequeñas pero decisivas. Llega cuando escogemos la verdad por encima de la popularidad, la obediencia por encima del impulso, el espíritu por encima de la carne. Cada decisión construye nuestro carácter y cada renuncia fortalece nuestra identidad en Cristo. Uno de los ataques más sutiles que enfrentará la iglesia en los últimos tiempos será la distorsión del evangelio. No será una persecución abierta al principio, será una manipulación silenciosa que redefine lo que significa seguir a Cristo. Habrá quienes intentarán presentar un evangelio sin cruz, un evangelio sin arrepentimiento, un evangelio centrado en el yo, donde Dios existe únicamente para cumplir los deseos humanos. Ese mensaje atraerá multitudes, pero no transformará vidas. Será un mensaje atractivo, pero vacío. Y solo quienes han cultivado una relación auténtica con Dios podrán reconocer su falsedad. La Biblia nos advierte que habrá un aumento del engaño espiritual y que muchas personas no podrán soportar la verdad. No porque la verdad sea dura, sino porque la verdad exige un compromiso que muchos no están dispuestos a asumir. El corazón humano busca atajos, pero en el camino de Dios no existen atajos hacia la madurez. El Señor no está buscando seguidores emocionales, está buscando discípulos que entiendan el costo de la obediencia y que estén dispuestos a caminar con Él, incluso cuando no entiendan todo lo que Él está haciendo. Por eso es tan importante que la iglesia recupere el temor reverente hacia Dios. El temor reverente no es miedo, es la conciencia profunda de que Dios es santo y que su presencia demanda respeto, rendición y pureza. Una iglesia sin temor de Dios se vuelve irreconocible, se vuelve frágil, se vuelve mundana. Pero una iglesia que honra a Dios por encima de todo, atrae el respaldo del cielo. Y cuando el cielo respalda, ninguna fuerza del mundo puede derrotarla. En estos tiempos, el cielo está observando no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. El servicio sin amor no tiene valor. El conocimiento sin obediencia no produce fruto. La adoración sin entrega no transforma. La fe sin obras es incompleta. La iglesia de los últimos tiempos será evaluada no por la cantidad de actividades, sino por la calidad de su devoción. Dios está llamando a su pueblo a volver al primer amor, a recuperar la pasión que alguna vez ardió en el corazón cuando su presencia lo era todo. La pregunta que surge en este punto es inevitable. Si la oscuridad avanza, si el engaño crece, si las presiones aumentan, ¿cómo puede permanecer firme la iglesia? Y aquí llegamos a un punto crucial. La fortaleza de la iglesia no depende de sus recursos humanos. No depende de su estructura, ni de su liderazgo, ni de su inteligencia.
La fortaleza de la iglesia depende únicamente de la presencia del Espíritu Santo en medio de ella. Sin el Espíritu Santo, la iglesia es solo un edificio. Con Él, la iglesia es un ejército espiritual capaz de enfrentar cualquier oposición. Y entender esta verdad nos abre el camino hacia una revelación aún más profunda, una que transformará completamente la manera en que vemos nuestro rol en esta generación. Porque si el Espíritu Santo es la fuerza de la iglesia, entonces la clave de nuestra victoria final no está en la resistencia humana, sino en la dependencia total de su poder. Y esa dependencia nos llevará a una conclusión que cambiará la manera en que entendemos el propósito de Dios en estos tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Listo para ir más adentro? La próxima revelación nos aguarda. Cuando comprendemos que la fuerza de la iglesia no depende de su capacidad humana, sino de la obra del Espíritu Santo en su interior, todo comienza a ordenarse nuevamente. La confusión del mundo, la presión cultural, las ideologías cambiantes y la oscuridad espiritual dejan de ser amenazas para convertirse en escenarios donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Porque la luz nunca se aprecia tanto como cuando las sombras crecen. Y este tiempo, aunque difícil, es uno de los más estratégicos en toda la historia de la fe. Dios no permitió que naciéramos en esta generación por accidente. Nos eligió para que fuéramos testigos de su obra en medio de un mundo que ha perdido el rumbo. El Espíritu Santo no solo fortalece a la iglesia, la guía hacia la verdad. Él revela lo que no puede verse con los ojos naturales. Él advierte, corrige, consuela y levanta. Una iglesia desconectada del Espíritu se vuelve vulnerable, pero una iglesia rendida a Él se convierte en un faro capaz de iluminar incluso los lugares más densos de oscuridad espiritual. Y aquí radica una verdad que muchos pasan por alto. Los últimos tiempos no nos fueron dados para temerlos, sino para revelarnos. Son tiempos donde la autenticidad será más valiosa que la popularidad, donde la fidelidad será más importante que la multitud, donde la madurez pesará más que la apariencia religiosa. Dios está levantando una iglesia que no depende de emociones fugaces, sino de una convicción profunda. Hombres y mujeres que no necesitan espectáculos para creer ni aplausos para obedecer. Personas cuyo corazón ha sido entrenado en la intimidad, cuyos oídos han aprendido a distinguir la voz del pastor en medio de las voces engañosas del mundo. Esta generación necesita una iglesia que no huya de la oscuridad, sino que la confronte con la luz que lleva dentro. Necesita cristianos que no vivan para agradar al sistema, sino para honrar al cielo. Y en este punto, la pregunta inevitable regresa con fuerza. ¿Cómo enfrentará la iglesia los momentos más críticos que se avecinan? ¿Qué hará cuando la presión aumente, cuando la fe se convierta en motivo de burla o cuando la verdad sea atacada? La respuesta no está en desarrollar nuevas estrategias humanas, sino en volver a la esencia, a aquello que siempre ha marcado a los verdaderos discípulos de Cristo, la obediencia. Una obediencia que no depende de las circunstancias, sino del amor que tenemos por aquel que nos llamó por nombre. La obediencia es lo que transforma teoría en convicción. Es lo que convierte la fe en acción. Es lo que separa a los espectadores de los verdaderos seguidores. La obediencia es la prueba de que la semilla del Evangelio realmente ha echado raíces. Cuando un cristiano obedece, aunque no entienda, demuestra que confía en Dios más que en su propio razonamiento. Y esa confianza es el puente que nos sostiene cuando todo alrededor parece derrumbarse. Sin obediencia, la fe se vuelve abstracta. Con obediencia, la fe se vuelve viva, visible y poderosa. Pero la obediencia no se sostiene sola. Necesita un ingrediente que hoy parece escaso: el temor reverente a Dios. El temor reverente no es terror, es respeto profundo. Es la conciencia de que Él es santo y que su voluntad no se negocia. Una iglesia sin temor de Dios es un edificio lleno, pero un corazón vacío. Una iglesia con temor de Dios es un ejército silencioso capaz de transformar naciones. El temor reverente limpia la motivación, depura las intenciones, elimina la arrogancia y alinea la vida con la verdad. No se puede caminar en santidad sin temor de Dios, no se puede discernir sin temor de Dios, no se puede perseverar sin temor de Dios. Si la iglesia va a permanecer firme, necesitará recuperar la esencia de la consagración. La consagración no es un acto ceremonial, es una manera de vivir. Es la decisión diaria de renunciar a lo que nos aleja de Dios. Es el compromiso de cultivar un corazón sensible a su presencia.
Es elegir la pureza en un mundo que normaliza la impureza. Es escoger la humildad en un mundo que idolatra el ego. Es caminar en rectitud cuando la mayoría prefiere atajos. Y esa consagración será la señal más clara de quién está verdaderamente preparado para enfrentar los desafíos del final. De la misma manera, la iglesia necesitará recuperar el poder de la oración. La oración no es un ritual repetitivo, es un encuentro con la vida misma. Es el puente que une lo visible con lo invisible, lo temporal con lo eterno. En los últimos tiempos, la oración se volverá indispensable. Sin oración no hay discernimiento. Sin oración no hay fortaleza. Sin oración no hay dirección. Muchos intentarán sobrevivir espiritualmente solo con información, pero será la oración la que sostendrá al remanente fiel. La oración será el ancla en medio de la tormenta, la lámpara en medio de la noche, la voz que guiará cuando las demás voces intenten confundirnos. Y junto con la oración, la iglesia necesitará recuperar la centralidad de la palabra. Una iglesia sin Biblia es una iglesia sin identidad. La Escritura es la brújula que impide que nos perdamos cuando los vientos del engaño soplan con fuerza. La palabra no cambia, no se ajusta a las modas, no se acomoda a los deseos humanos. Es eterna, firme e inquebrantable. Y en los tiempos finales será el fundamento que sostendrá a quienes decidan mantenerse fieles. La Biblia no solo informa, transforma. No solo enseña, purifica. No solo inspira, corrige. Es la voz de Dios hablándonos hoy con tanta claridad como lo hizo en generaciones pasadas. Cuando una iglesia ora y se rinde a la palabra, el Espíritu Santo encuentra un lugar donde derramar su poder. Y ese poder será indispensable para enfrentar la oscuridad que viene. No se trata de poder para la exhibición, sino de poder para la resistencia espiritual, para la transformación del carácter, para la valentía en medio de la oposición, para la esperanza cuando el mundo se acostumbre a la desesperanza. La llenura del Espíritu Santo no será un lujo, será una necesidad vital. Y solo aquellos que mantengan un corazón humilde y obediente podrán experimentar esa plenitud. También es importante reconocer que los últimos tiempos revelarán la verdadera condición de cada corazón. Habrá quienes se aferren más al mundo que a Dios. Habrá quienes se cansen del camino y se rindan. Habrá quienes prefieran la comodidad antes que el compromiso. Pero también habrá un pueblo que permanecerá firme. Un pueblo que no se moverá por el miedo ni por las opiniones humanas. Un pueblo que ha entendido que la eternidad vale más que cualquier placer temporal. Ese pueblo será la iglesia victoriosa, la iglesia que no se quiebra, la iglesia que resplandece cuando el mundo se oscurece. Y es aquí donde aparece la gran esperanza de la fe cristiana. Aunque el mundo avance hacia la confusión, aunque las naciones pierdan claridad, aunque la sociedad redefina conceptos que antes parecían indiscutibles, la iglesia tiene una certeza que nada puede borrar. El final no es derrota, el final es victoria. El final no es caída, es cumplimiento. El final no es abandono, es encuentro. Los últimos tiempos no terminan con oscuridad, terminan con el regreso de Cristo. Y esta verdad debería quemar nuestro corazón con una intensidad renovada. Todo lo que está escrito se cumplirá. Cada palabra pronunciada por Dios es irrevocable. La historia no va hacia el caos sin propósito. Va hacia el momento en que el cielo se abrirá y Cristo aparecerá con gloria incomparable. Ese día, todo lo que hoy parece incierto cobrará sentido. Cada lágrima tendrá respuesta. Cada sacrificio encontrará recompensa. Cada decisión tomada por fe revelará su valor eterno. Por eso, este no es un tiempo para retroceder. Es un tiempo para afirmarnos, para despertar, para vivir con la conciencia de que nuestra redención está más cerca de lo que imaginamos. Y ahora, mientras este mensaje llega a su cierre, quiero hablar directamente a tu corazón. Si alguna parte de esta palabra ha tocado algo dentro de ti, no lo ignores. Tal vez sientes que te has enfriado, que te has alejado de la intimidad con Dios, que has permitido que las preocupaciones de esta vida silencien la voz del Espíritu. Tal vez sabes que tu fe ha sido superficial o que tu compromiso ha sido débil. Hoy es el día para volver. Hoy es el día para despertar. Hoy es el día para decirle al Señor que quieres ser parte del remanente que permanece fiel hasta el final. Si deseas renovar tu vida,
Si quieres volver al camino, si quieres entregarte por primera vez o regresar después de haberte alejado, repite estas palabras desde lo profundo de tu corazón. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Limpia mi vida, transforma mi corazón, despierta mi espíritu. Te entrego mis temores, mis dudas, mis fracasos y mi pecado. Te rindo todo lo que soy. Camina conmigo, enséñame tus caminos, lléname con tu espíritu y hazme parte de tu pueblo fiel. Hoy decido seguirte con todo mi corazón. Gracias por recibirme, gracias por perdonarme, gracias por amarme. En tu nombre, amén. Y así, antes de despedirnos, quiero agradecerte por llegar hasta este punto del mensaje. Gracias por abrir tu corazón, por permitir que esta palabra te acompañe, por caminar conmigo a través de estas reflexiones profundas. Si este contenido edificó tu vida, te invito a suscribirte al canal, compartir este video y dejar tu apoyo para que juntos sigamos extendiendo esta luz en medio de un tiempo que tanto la necesita. Dios te bendiga abundantemente, que su presencia te acompañe, que su paz te sostenga y que su gloria ilumine cada paso que des. Hasta aquí llegamos hoy. Gracias por estar, gracias por escuchar y gracias por permanecer. Nos vemos en el próximo mensaje. Cada día que amanece veo tu luz brillar. En mi corazón florece un deseo de paz sin cesar. Tu sonrisa es mi guía en la tormenta y la calma. Quiero verte siempre feliz, es un anhelo que nace del alma. Que la vida te regale mil razones para reír, que encuentres en cada detalle un motivo para vivir. En los días grises y oscuros quiero ser tu rayo de sol, que ilumina todos tus muros y te envuelve en un dulce amor. Cada paso que tú des sea